Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Irene Weiss es la profe. Revelaciones, ideas, crítica con sentido. La ciencia y la investigación, más simple y más cerca. Irene, en Sábado Verde. Bueno, a esta hora conectamos con Irene Weiss, que está siempre atenta, generalmente desde temprano, escuchando el programa, conectada y además ya trabajando durante la semana para resaltar algo que a nosotros nos parece sumamente trascendente, que es el trabajo que hacen los científicos argentinos desarrollando el emprendimiento que sea, los estudios, los proyectos, las concreciones que aparecen a través de justamente ese estudio y ese trabajo de los científicos. Irene pone en valor cada sábado todo eso que nosotros necesitamos poder ver con mucha certeza. No puede haber confusión con esto, no nos podemos distraer, ¿no? Entonces, como escuchábamos a Valeria Churba recién, que nos invitaba a hacer la huerta, ahora invitamos a Irene, que nos va a contar parte de lo que están haciendo científicos de nuestro país. ¿Cómo estás, Irene? Muy buen día. Buen día, Sergio. Bueno, sí es cierto todo lo que comentabas, te escuchaba atentamente. Bueno, sí, estoy desde muy temprano, porque yo sé que te conectás en vivo, ya cuando llegás a la radio, pones tu matecito y ya te veo conectado en Instagram. Sí, la verdad es que son temas importantes que no suelen estar en los diarios, mucho menos en la tapa, y a mí me parece que es interesante que la audiencia conozca un poco, en un momento en el cual la ciencia parece estar tan desvalorizada, algunos proyectos interesantes que hay. Esto es un proyecto, lo que te traje hoy, de vinculación tecnológica de científicos del CONICET, que están prestando un servicio realmente increíble para revalorizar residuos orgánicos de la industria alimentaria, ¿no? Y ellos lo destinan a empresas del sector que quieran evaluar de alguna manera el potencial para convertir todos los desechos que puedan tener los distintos productos con un valor agregado más, o sea, con algo que le puedan aportar para que la comunidad los pueda aprovechar, ¿no? Mediante el tratamiento con unas larvas que, fíjate la importancia también de la ciencia básica para después encontrar la aplicación, ¿no? Ellos ya en Córdoba venían trabajando hace bastante con larvas de mosca que se llaman el soldado negro. Son unas larvas de unas moscas un poquito más grandes y distintas de las moscas domésticas comunes que nosotros conocemos, y se dieron cuenta que según el análisis ambiental del país para la Argentina que hizo el Banco Mundial, solamente, vos sabés, el 37% de los municipios argentinos tiene un sistema de separación de residuos sólidos, y la mayor parte, como todos sabemos, se deposita en basurales a cielo abierto o en rellenos sanitarios, ¿no? Sin siquiera la posibilidad de seleccionar ni valorizar estos desechos orgánicos, ¿no? De una manera diferencial. Entonces, esto, además de impactar el ambiente y la salud pública, implica indudablemente un desaprovechamiento de las oportunidades de rentabilidad, ¿no es cierto?, que presentan estos residuos orgánicos. Sí, Entonces, y de dar trabajo, además. Por supuesto, sí. Inclusive se han hecho un montón de mini emprendimientos ligados a esta propuesta, ¿no? Permitime hacer una breve acotación sobre esto, Irene. A mí me da la impresión que cierta clase política piensa que se da trabajo solamente si haces rutas o caminos. Y eso era hace 60 años, 80 años, no sé. Pero no es el único modo de dar trabajo. Claro, por supuesto, y además ahora en este momento tenés un montón de ejemplos en el mundo desarrollado, que es a donde se supone que tenemos que mirar, la cantidad de trabajo que está surgiendo en pos de estos emprendimientos que parecen pequeños pero que después se van replicando y multiplicando por todas partes. Yo escuchaba atentamente, bueno, conozco el trabajo de Vale Churba hace mucho tiempo, escuchaba atentamente el mensaje que ella dejó, y mucha gente no tiene ni idea que se puede hacer una pequeña huerta en un balcón.
aunque sea, si vos no querés tener, no sé, fruta o verdura porque te ocupa mucho lugar o es mucho peso, en un balcón chico podés tener algunas herbáceas que sean sus... En vez de comprar especias, tenés orégano, tomillo... Claro. ¿No? Y eso es para todo el año, es cierto. Es increíble. Yo tengo en casa y me ocupan un espacio minúsculo, en un estante, te diría, porque ni siquiera lo tengo en el jardín, porque si no el perro se lo come. Volviendo al tema central que nos propones hoy, Irene, ¿qué desecha la industria alimentaria? ¿Cuáles son esos desechos que estos científicos están estudiando para revalorizar? Mira, un poco de todo, porque lo que ellos se fijan es qué es lo que tiene el desecho en cuanto al valor nutricional, ¿no? Entonces, con este objetivo de impulsar una gestión estratégica de residuos orgánicos del sector productivo en general, ¿no? De todo lo que sea la industria alimentaria, hay un instituto del CONICET en la Universidad de Córdoba, que es la sigla es IBIT, que es el Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas, y ellos hicieron una evaluación científico-técnica del potencial para ser tratado con estas larvas de esta mosca soldado negra que te contaba, ¿no? Que se conoce como con la sigla MSN, porque estar diciendo mosca soldado negra la gente se asusta y no sabe ni de qué se trata, pero es una especie, Hermetia ilucens, que provee digamos, a la posibilidad de hacer experimentos con una tecnología para obtener una serie de productos finales que tengan un valor comercial con estrategia sustentable y alternativa al tratamiento habitual de los residuos o a la combustión o al enterramiento sanitario, ¿no? Entonces, te cuento un poco de qué se trata. O sea, esta larva de este insecto consume el residuo, ¿no? Y entonces al consumir el residuo aumenta 10.000 veces su peso en 15 días. Entonces, me refiero al tema de la larva, ¿no? Si vos estudias el ciclo de vida del insecto con la ciencia básica, después te das cuenta que eso lo podés aplicar a esta posibilidad que descubrieron estos científicos de Córdoba. Entonces, en este proceso se transforma la materia orgánica en biomasa, que está compuesta principalmente por proteína de alto valor nutricional y un poco de grasa. Entonces, al mismo tiempo, este ciclo biológico de la larva implica que se muda muchas veces, como la mayoría de los insectos, ¿no? Que van creciendo de asalto con las mudas, van dejando todo ese envoltorio, ese exoesqueleto, como se le llama, que tiene un alto contenido de quitina, que es un componente que junto con, esto no quiero entrar mucho en cuestiones técnicas, pero junto con el quitosano, que actúan como si fueran estimulantes del desarrollo vegetal. Entonces, la producción de esta larva masivamente implica que vos podés generar por lo menos 2 productos con un gran valor agregado, ¿no? Que es uno que es un derivado enriquecido en la proteína de alta calidad para la alimentación animal. Esto es, por ejemplo, para alimento balanceado para aves, para cerdos, para peces, incluso para mascotas, que no tengan nada extraño. O sea, esto es algo totalmente natural, eso es importante, no tiene ninguna cosa química extraña. Y por otro lado tenés una enmienda orgánica que enriquece y nutre los suelos agrícolas, ¿no? A mí me resultó muy interesante leer lo que decía el investigador del CONICET que desarrolló esto, que es el jefe del equipo, digamos, que se llama Agustín Luna, y el asesoramiento que ofrece este equipo del CONICET se basa en un protocolo experimental que es muy riguroso y incluye la adecuación del residuo orgánico para ser utilizado como sustrato, por ejemplo, en la cría de estas larvas. Después, cómo vas monitoreando la tasa de crecimiento, cómo analizas la composición de la biomasa, todo en términos naturales, vuelvo a repetir, sin nada extraño, sin ningún tóxico. Y después el cálculo que vos podés hacer del excedente que queda después del proceso, ¿no? Entonces, con toda esa información, un productor puede considerar esta estrategia de revalorización de sus propios residuos sobre otras alternativas sustentables, como puede ser el compostaje y los biodigestores, que son cosas más conocidas. Pero esto es algo totalmente nuevo y bueno, bien novedoso, ¿no? Así es. Ahí hay alguien que escribió preguntándote algo, a ver, Irene, creo que es sobre el mismo tema, me dicen. Sí, a ver. Irene es nuestra ídola en casa. Con mi esposo nunca perdemos su columna. ¿Podría repetir el porcentaje de
municipios que procesan la basura, Laura de Montserrat. Ah, habías dado ese dato. Sí, solamente el 37% de los municipios argentinos. Yo quiero aprovechar para comentarles que, por supuesto, después en la semana, nuestra compañera del equipo, Celeste Álvarez, ella sube el podcast, en general los lunes, salvo que sea feriado. Todos los lunes ustedes tienen el podcast en el canal de Sábado Verde de YouTube, y yo también después lo replico en mis redes. Y en Spotify está Irene también, Claro. Sí, estoy en todas partes. En todas partes, Irene. Pero es importante tener esto en cuenta porque fíjate que, por ejemplo, ellos lo que hacen en una de las líneas de investigación que tienen, toman el bagazo de cerveza, o sea, lo que sobra de la producción de la cerveza, que se llama bagazo, como residuo de referencia. Entonces comparan la tasa de crecimiento de la larva que obtienen con la que observan de otros residuos, ¿no? Por ejemplo, como lo que sobra al procesar las aceitunas para hacer aceite, por ejemplo, aceite de oliva, ¿no? Sí. Por ejemplo, el residuo de la extracción del aceite de oliva, que es la pulpa de la aceituna y otras cosas derivadas, entre un 5 y un 10% de lo que queda se puede lograr aprovechar entre un 95 y un 90% de lo que queda, ¿entendés? O sea, solamente desecharías un 5 y un 10% de ese residuo. Y lo que hace esta larva de esta mosca soldado es que tiene va aumentando, o sea, no sé si entienden, va revalorizando, sí, le va dando valor agregado al residuo, con su ciclo de vida, ¿no? Y es increíble. Todas estas cosas necesitan años de investigación y de trabajo para llegar a algo que realmente tiene muchísimo futuro. Muchas gracias, Irene, como cada sábado. Un gran abrazo y que tengas un buen fin de... Igualmente para ustedes, un gran placer como siempre estar ahí. Y a todos. Si querés seguir a la profe, podés entrar en Instagram, @guaysirene, con W, una sola S, y ahí vas a encontrar mucho más sobre lo que quieras, porque la profe, bueno, para enseñarnos tiene de sobra. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.